Jorge vivía en una casita que parecía hecha de parches de sol y promesas rotas. No es que su gente fuera perezosa, al contrario, el sol nos encontraba ya trabajando. La pobreza era como intentar navegar en un arroyo pequeño con un barquito frágil, mientras los demás tenían grandes veleros en el océano. Había muchas causas. A veces, el río no quería dar peces, o no había medicina cerca, o nadie podía pagar la escuela. La madre de Jorge, Elena, cosía redes hasta que le dolían los dedos y limpiaba las casas de la gente de la ciudad. Ella era una mujer fuerte, pero su corazón se encogía al ver que, por más que trabajara, el dinero apenas daba para un plato de frijoles al día. «No es falta de esfuerzo, hijo», le decía, «es que el camino para salir es muy empinado». Una noche, el miedo se coló en su pequeña casa. Elena se enfermó con una fiebre terrible. Jorge la miraba, sintiendo un nudo de impotencia en el estómago. Sabía que la farmacia del pueblo era costosa y el médico estaba aún más lejos. Esta era la parte más dura de la pobreza. No se trataba solo de no tener cosas, sino de la constante amenaza de perder lo más importante. Jorge, con apenas 11 años, salió al mercado a vender las pocas artesanías que había hecho. Pasaba horas bajo el sol, con la esperanza de ganar lo suficiente para un simple antibiótico. Pero la gente regateaba y al final la pequeña bolsa de monedas se sentía ridículamente ligera. Se sintió pequeño, atrapado entre las paredes invisibles de su destino. Los años pasaron. Jorge se convirtió en un joven fuerte y trabajador. Cargaba sacos en el puerto y reparaba techos, pero la pobreza era como una sombra que crecía con él. Una y otra vez, cuando parecía estar a punto de escapar, una mala cosecha o un nuevo gasto inesperado lo tiraban de nuevo al suelo. Se preguntaba, ¿qué más puedo hacer? Una tarde, bajo la sombra de un viejo árbol de mangos, Jorge se derrumbó. Dejó caer su bolsa de herramientas y se sentó, cubriendo su rostro con sus manos llenas de callos. Se sentía completamente solo. Había perdido la fe, no en sí mismo, sino en la idea de que la vida pudiera cambiar. El desánimo era un peso más pesado que cualquier saco que hubiese cargado. Fue allí donde lo encontró el padre Miguel. El padre no le dio dinero, sino algo mucho más grande. Se sentó a su lado en silencio por un buen rato. Luego, le contó la historia de una pequeña semilla que no se rendía incluso en el suelo más duro. «Dios no siempre quita la pobreza, hijo», le dijo. «Él da la fuerza para cavar un túnel a través de ella». El padre Miguel explicó que Dios ayuda a través de la sabiduría, la comunidad y la esperanza que se comparten. Le recordó a Jorge su propia fuerza y su amor por su madre. Tu fe no es un cheque en blanco, Jorge. Es la luz que necesitas para ver las herramientas que ya tienes en tus manos, tu mente, tu corazón y tu comunidad. Inspirado, Jorge no solo volvió a trabajar, sino que empezó a enseñar. Vio que, si se unían, la comunidad podría ser su propio velero. Empezó a compartir lo poco que sabía. ¿Cómo calcular mejor las ganancias? ¿Cómo crear objetos más fuertes? Él usaba su fuerza física y su nueva fe para construir un puente para los más pequeños. La casita de parches no se convirtió de la noche a la mañana en un palacio. La pobreza todavía existía, pero en la vida de Jorge, algo fundamental había cambiado. Había encontrado propósito y comunidad. Su fe le había dado la fuerza no para evitar la tormenta, sino para construir un faro. Y el futuro, que antes era una sombra, ahora era tan vívido y profesional como el sol que iluminaba su rostro al despertar.